En este vídeo voy a presentar los aspectos esenciales de los procesos en Simio, que junto con los estados y las propiedades son quizá los aspectos más fundamentales que permiten gobernar la lógica de un modelo. Entonces, en este sentido, los objetivos de nuevo modestos consisten en aprender qué es un proceso y cuándo se ejecuta y conocer los rudimentos de lo que son los steps, que es como los elementos constituyentes más elementales de un proceso, para poder utilizarlos, pero solamente los más comunes. Vamos a volver a nuestro ejemplo en el que vamos a introducir un proceso, pero antes comentaré rápidamente que un proceso es un conjunto de instrucciones elementales que se ejecutan de forma secuencial. Es lo más parecido que hay en Simio a lo que es código de un lenguaje de programación. De hecho, lo que está en la pantalla es un diagrama en el que de alguna manera hay una línea lógica, un puntero incluso si queremos, de forma que cuando este proceso se encadena, comienza en este punto, llega a esto que es lo que llamamos step, se decide algo y en función de esa decisión se sigue por un camino cuando una condición es verdadera o falso y se sigue por otra. A su vez se llega a un step que se llama transfer, que lo que hace es, como su propio nombre indica, mover en particular entidades, o por el camino de abajo se hace una asignación y finalmente, en el caso de seguir por este camino, se destruye alguna, en este caso, entidad. En cualquier caso, lo que nos importa ahora es que un proceso es un conjunto de instrucciones elementales que se ejecutan de forma secuencial y en la que existe la posibilidad de tener bifurcaciones en función de que se cumpla o no alguna condición o algún tipo de lógica un poquito más sofisticada. ¿Cuándo se ejecutan los procesos? Hay tres casos, aunque el primero y el segundo están muy relacionados. El caso 1 es los llamados add-on process triggers, que es una característica, una propiedad de los objetos que veremos brevemente. El caso 2 es el caso de que haya un evento, es decir, que un evento puede desencadenar que se ejecute algún tipo de lógica. Y el tercero, existen los casos, los objetos especiales de los objetos que veremos brevemente. Vamos a verlos sobre todo con detalle el primero, aunque el segundo volveremos más adelante. Un add-on process trigger es un proceso que está ligado a las propiedades de un objeto. Aquí tenemos una captura de pantalla, pero que vamos a ver rápidamente en nuestro modelo que recuperamos del vídeo anterior. Si hacemos clic en Adjust, podemos que hay un conjunto. Vimos al principio del todo, en el primer vídeo, algunas de las propiedades relativas a la lógica del proceso y a las capacidades de los buffers. Tenemos también otro conjunto de propiedades que tienen que ver con las asignaciones de estado. En este caso aquí lo que hacemos es aumentar una unidad, el estado de número de ajustes de una televisión. Y luego tenemos lo que vamos a ver ahora, un conjunto de propiedades relativas a toda la categoría de add-on process triggers. Entonces, lo que tenemos aquí es que Simio nos ha preparado una serie de opciones para que cuando ocurra una de estas cosas se desencadene un proceso. Es decir, cuando se ejecute el modelo se comienza a ejecutar, cuando se finalice, cuando una entidad entre, en este caso, la just, que es donde estamos, justo antes de comenzar a procesarse, durante el proceso, después de procesarse, al salir, si se produce una avería, si se repara, o tres casos adicionales que no voy a comentar ahora. Entonces, nosotros podemos hacer uso de esto y cuando ocurra una de estas cosas, llamar a una secuencia de steps o de instrucciones elementales ejecutadas de forma secuencial. Pues bien, lo que vamos a hacer es, a título de ejercicio, eliminar este path y este objeto de path, y lo que vamos a hacer es que cuando lleguen las entidades a este nodo, sin necesidad de hacer uso de este path, lo que hagamos será enviar de vuelta al ajuste a aquellas que han sido ajustadas solamente una vez y destruir las que hayan sido ajustadas dos y además computar una unidad más, o sea, aumentar una unidad el contador de televisiones que han sido destruidas. Entonces vamos a comenzar por eliminar el path y vamos a crear otro nodo, el basic node, y lo que vamos a hacer es
crear un path que vaya de ese nodo a Just. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Aunque hay alternativas diferentes, como ya incluso en este modelo sencillo, cuanto ni más en modelos más sofisticados. Cuando llegue la entidad, después de haber sido rechazada de clase inspección a este nodo, lo mandaremos a este nodo de aquí para que vuelva si procede a hacerlo y lo destruiremos si no, y actualizaremos el contador. Entonces, ahora, para ello, vamos al nodo y vamos a hacer uso de su categoría de Add-on Process Triggers y en particular en el caso de Enter. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una entidad entre al nodo, lo que vamos a hacer es ejecutar algo que evalúe lo que estamos comentando. Entonces, aquí vamos a hacer botón derecho, vamos a ir al desplegable y aquí tendríamos una lista de procesos, pero no tenemos ninguno, naturalmente. Entonces vamos a crear un nuevo proceso. Entonces cuando creamos un proceso le da un nombre que tiene sentido, en el sentido que está relacionado con el nombre que tiene el nodo en este caso, se llama transfer node 1 y ¿a qué evento se accede? Cuando algo entra al transfer, una entidad entra al transfer node 1, se desencadenará este proceso. Entonces, de momento solamente hemos creado un proceso, pero no hemos tecleado ningún tipo de código. De hecho, si vamos a la ventana de procesos, aquí antes no aparecía nada, no lo hemos visto, pero podríamos haberlo hecho y aquí aparece un proceso. Entonces, este proceso lo que hace ahora mismo simplemente es empezar y terminar, no hace nada. ¿Y qué es lo que queremos que haga? Queremos, y aquí está el resumen de lo que vamos a hacer, aunque lo vamos a teclear en breve, que decida y evalúe, si una entidad ha recibido ya 2 ajustes o no, y si es que sí, le vamos a asignar al número de televisiones que hemos destruido el valor +1, bueno, aquí la propiedad la llama de otra manera, utilizaremos el nombre que pusimos inicialmente, y después de hacer eso la destruiremos. Y si el número de inspecciones que ha sufrido la entidad es menor que 2, la transferiremos al nodo para que vuelva de vuelta a recibir un nuevo ajuste. Y aquí aparece indicado efectivamente cómo estamos ligando la propiedad de Enter de Add-on Process Triggers a un proceso que es este que vamos a construir. Pues bien, volvemos a nuestro modelo de simio y lo que vamos a hacer es, cuando una entidad entre al nodo, todo lo que es un poquito más sofisticado, pero con carácter muy elemental, lo que hagamos en el proceso está referido a esa entidad que ha desencadenado el proceso. Entonces, podemos hacer lo siguiente, primero, decidir. Y entonces, setDecide es un step que tiene sus propiedades. En simio todo tiene propiedades. Entonces, setDecide lo que se comporta conforme lo configuremos, podría ser probability based. Aquí podríamos decir que el 20% de las veces pasa algo y el 80% no. Pero vamos a poner condition based, que es cuando se da una condición, si es verdadero, continúa por la rama de arriba y si es falso, por la de abajo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es acceder a esa entidad que ha desencadenado el proceso, model entity. Bueno, en este caso le he cambiado el nombre, entonces td punto, no es necesario, vamos a hacer model entity. Podemos referirnos, de hecho debemos referirnos, no como estaba haciendo, al model entity, no al td, porque el model entity es el nombre que tiene la entidad de la cual se derivan todas las demás. Model entity es lo correcto. En el caso del error que estaba cometiendo, al teclear aquel punto no me dejaba la posibilidad de acceder a su estado. Entonces, podemos a model entity.st nomadJust. Entonces, cuando sea, se evaluará esta expresión como verdadera, irá por la rama de arriba y cuando no, por la de abajo. Cuando vaya por la de arriba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora ya los nodos no están conectados por un leaf. De hecho, queremos no conectarlos para que aquí se decida dónde van. Entonces podemos hacer un transfer. De nuevo, este proceso está ligado a una entidad y lo que hacemos es la entidad sobre la cual se ha tomado la decisión se va a transferir. Y se va a transferir desde hasta un lugar. Entonces, en este caso, ¿dónde está? Es en un nodo, porque ha llegado a un nodo. Entonces le tenemos que decir que desde el nodo en el que está vaya a otro nodo. Podríamos decirle que fuera a otro lugar. En este caso nos interesa que vaya a otro nodo. ¿A qué nodo? Pues al nodo que hemos llamado en este caso
basic node 1. ¿De acuerdo? Fijaos que podría mandarlo a otros nodos, incluso podría ir a input good, o sea, podríamos llevarlo a nodos de objetos que hemos creado. Y con eso haríamos el transporte de la entidad a ese nodo para que dé la vuelta. Y por último, o a continuación, cuando la condición no se cumpla porque es que ya se han dado los dos ajustes, lo que queremos es computar que se ha producido una televisión que vamos a destruir y la vamos a, en vez de mandarla a un BAT para que desaparezca del sistema, que en el fondo lo que hace es también destruirla, lo que vamos a hacer es destruirla nosotros con un step. Entonces, como hemos hecho antes, aunque no lo he mencionado explícitamente, del conjunto del listado que tenemos aquí, que son los steps de los cuales podemos hacer uso, lo que vamos a hacer es hacer uso de uno de ellos. En este caso hemos dicho que vamos a hacer una assign. Vemos que tenemos un conjunto bastante amplio y lo que vamos a hacer es referirnos a, ahora ya no el estado de la entidad, sino el estado del modelo donde computábamos las entidades que se habían destruido. Y aquí lo habíamos llamado, a diferencia de lo que pone la transparencia, este modelo sí lo tengo igual con la transparencia, stTDescript. En el vídeo anterior le había puesto otro nombre, en este caso estoy haciendo uso de otro modelo. En cualquier caso, el valor que le hubiéramos dado. Entonces lo que hago aquí es aumentar una unidad a su valor. Es decir, en vez de hacer uso, como hacíamos en un cierto momento, de cuando salía por el equivalente, teníamos antes un sync aquí, y hacíamos uso de los state assignments y tecleamos aquí un cambio de asignación de una variable. Aquí esto ha desaparecido y en su lugar lo que hacemos es cuando la entidad entra aquí, el proceso llega a un momento en que cuando se dan las condiciones para rechazar la televisión, aumenta una unidad el valor de ese estado. Y por último lo que hacemos es, hemos aumentado, no queremos que siga el sistema, la destruimos. Entonces de nuevo todo esto es referido a la entidad que ha desencadenado el proceso. Entonces la destruimos. Aquí hay una serie de opciones que podemos utilizar, no vamos a entrar en ellas de momento. Entonces de esa manera podríamos ejecutar el modelo y vemos cómo, en efecto, aunque no lo vemos entrar en el sync, vemos que a veces aparece una entidad por aquí que da la vuelta y otras veces pues directamente desaparece. A título de curiosidad, podríamos crear un sync y mandarlo de aquí al input del sync y del sync se destruiría. Sería equivalente a haber introducido un path, pero os lo dejo como ejercicio si lo queréis hacer. Eso relativo a cómo reemplazar la lógica que teníamos aquí con un proceso. Los procesos permiten hacer cuestiones muy sofisticadas que de no hacer uso de ellos teníamos que incorporarla, esta lógica, mediante las propiedades de los objetos. Cuando se adquiere cierta destreza en Simio, es bastante natural recurrir a procesos porque permiten una flexibilidad enorme. Entonces, esto ocurre con los Add-on Triggered Processes. Volvemos a Simio, es decir, cuando queremos que en un objeto, si ocurre algo, se desencadene un proceso. Por ejemplo, y volviendo a uno de los servers, podríamos saber, y de hecho haremos ahora, cuando una entidad llega aquí, o sale, mejor dicho, queremos que se aumente una unidad al contador. Entonces podríamos eliminar de este server este state assignment, lo señalamos y lo eliminamos, ¿de acuerdo? Ahora ya nos está aumentando una unidad el valor de la propiedad de número de ajustes de las televisiones, pero queremos hacerlo con un proceso, con lo cual que queremos hacer que cuando, por ejemplo, nada más terminarse el ajuste o el proceso de este servidor, se aumente una unidad, esa propiedad, ese estado de esas entidades, la entidad que proceda, pero mediante un proceso, con lo cual iríamos al proceso de Add-on Process Triggers y cuando, justo después de ser procesado, vamos a crear un nuevo proceso. Creamos uno nuevo y en este caso le da el nombre del server y lo continúa con After Processing. Tiene sentido. Entonces vamos a procesos y aparece un nuevo proceso. Entonces aquí podríamos hacer algo tan sencillo como lo que hacíamos antes, pero explícitamente a través de nuestro proceso que hemos definido.
Entonces, con este step que hemos elegido dentro de los que tenemos, en assign, podemos decidir que model entity.st numOdJust es el valor que tenía, más 1. De esa forma hacemos el equivalente a lo que teníamos antes. Entonces ahora se comportará igual y vemos que los estados de las entidades efectivamente se actualizan como lo hacían antes. Entonces, en resumen, podemos hacer uso de cualquier objeto de la librería estándar y hacer uso de su add process triggers y aquí introducir lógica tan sofisticada como nos permitan los steps. Tenemos la posibilidad de convertir lo que acabo de hacer, se ha desencadenado, de acuerdo con un add process trigger, pero podríamos hacer una cosa que está muy ligada y es que cuando ocurra algo se desencadene un proceso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar de este servidor el add process correspondiente, ¿vale? Incluso podemos cambiarle el nombre aquí. Es decir, los procesos también tienen propiedades. Y en particular, vamos a renombrarlo, en vez de llamarlo así, vamos a llamarlo proc update num adjust, ¿vale? De hecho, nos cambia el nombre que tenemos ahora aquí. Entonces, lo que queremos es ligarlo a través de un evento. Entonces, cuando el modelo se va ejecutando, se desencadenan eventos. Disponer de un listado de eventos exhaustivo de todo lo que puede ocurrir no tiene sentido ahora, pero tened en cuenta que el modelo está de alguna forma lanzando información sobre las cosas que van ocurriendo. Entonces es natural que casi cualquier cosa que ocurra, como llega una pieza, se va una pieza, se termina de procesar, y cualquier tipo de cambio discreto de lo que pasa con el sistema corresponde a un evento. Entonces os animo a consultar la ayuda o al instructor, al profesor que corresponda para saber cómo identificar cuándo ha pasado algo. En particular, nosotros lo que vamos a hacer ahora es decirle al modelo, no ya que este objeto llame a través de un add process a un proceso, sino que el proceso esté atento de que cuando pase algo tiene que ejecutarse. Es decir, en el caso 1 es el objeto el que contiene la información de cuándo llamará al proceso y en el caso 2 es el proceso el que está buscando o está atento a que ocurra algo y cuando eso ocurre empieza ese proceso. Entonces, en este caso, lo que nos interesa es, por ejemplo, que cuando algo entra a este nodo, lo que queremos es dar por aumentada en una unidad el contador de inspecciones realizadas. Porque cuando una entidad entra a este nodo, está en la puerta de salida del server, quiere decir que acaba de procesarse. Entonces, este nodo se llama output at adjust. Entonces, si damos a nuestro proceso, hay una propiedad que nos dice cuándo se dispara el proceso. En el proceso anterior estaba vacío, porque no estaba este proceso atento a ver qué ocurría, en cuyo caso, si se daba el evento que lo iniciaba, pues comenzaba. Era el objeto el que tenía la orden de decirle al proceso que empezara. Pero aquí, en este proceso, donde también tenemos su propiedad, vamos a decirle que cuando ocurra algo, empiece solo. Entonces tenemos aquí un conjunto de eventos. Entonces, uno es input at output, que es como se llama el nodo, at adjust enter. Esto es, recordad este nombre, output at adjust. Este es el nodo output at adjust. Todo su nombre, que es el nodo output dentro del objeto adjust. Entonces, cuando aquí le ponemos .enter, nos estamos refiriendo a cuando ocurre el evento, ha entrado una pieza a este nodo. Y cuando ha entrado una pieza a este nodo es que ha salido de ser procesada, con lo cual hay que aumentar una unidad su entidad. Al poner esto, nos aparece aquí algo que no aparecía antes, que es este rayito que nos está diciendo cuando estamos desarrollando que este proceso está ligado a un evento. Cuando este evento ocurra, esto se realiza. Entonces, con la opción original, insisto, aquí poníamos el add-on process y este es el que se ha encargado de avisar al proceso. Aquí no, esto no está puesto, lo tenemos que quitar porque si no se ejecutaría dos veces.
Este lo que hace es cuando ocurre este proceso se desencadena y simplemente actualiza el valor de la variable. Y este es el segundo caso. El primero, el objeto llama al proceso. En el segundo, el proceso está atento de que algo pase. Y por último, tenemos los casos especiales, como es inicializar el modelo, acciones de finalización o acciones tras el tiempo de calentamiento. Entonces, tenemos para nuestro modelo la posibilidad de incluir, por ejemplo, un run initialized. Es decir, aquí podemos incluir información relativa a lo que tiene que ocurrir cuando le damos a la tecla para que se ejecute el modelo. En particular, ¿qué podemos hacer? Pues podríamos, por ejemplo, mandar de golpe un conjunto de entidades a la cola de televisiones. Es decir, querríamos que aparezcan aquí un conjunto amplio independientemente de las que vaya mandando el source posteriormente. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, por ejemplo, crear entidades. Después, lo que vamos a hacer es las creadas. Aquí tenemos también una ramificación. Sin entrar en demasiado detalle, el proceso comienza, se crean entidades y las creadas las vamos a enviar a algún sitio. Entonces, en el step create lo que vamos a hacer es crear nuevos objetos y en particular entidades de tipo TV. ¿Cuántas? Vamos a decir, crea 10. Y vamos a hacer transferirlas a algún sitio. Entonces, ¿desde dónde? Igual que antes teníamos un transfer que las mandaba del nodo al que habían llegado, al nodo del cual volvían a los ajustes, aquí lo que vamos a decirles es, créalas de, cuando las han creado, se crean aquí previamente y hay que transferirlas, no están en ningún sitio. Por eso sus sitios pre-space no están en un nodo, no están en ningún lugar. Entonces, le vamos a mandar a un nodo. ¿A qué nodo? Le vamos a mandar a input adjust. Entonces, súbitamente, nada más completar la simulación, entrarán 10 entidades. Entonces vamos a dar a ejecutar, vamos a hacerlo paso a paso para ver cómo llegan. Aquí van aumentando, vemos que el tiempo es 0, lo tenemos aquí. Y sin embargo, van aumentando las entidades y cuando llegue la número 10, pues empezará a correr el modelo. ¿De acuerdo? Entonces ahí está corriendo. Entonces tenemos la posibilidad de introducir procesos que inicialicen algún tipo de información. Para hacer un ejercicio de repaso, lo que podríamos hacer es que este valor 10 que hemos metido aquí, que es mala práctica, meter un 10 en un step de un proceso, es algo que probablemente luego se olvide. Sería mejor que fuera una propiedad, para que el usuario o quien fuera decida el número de piezas inicialmente creadas de forma más explícita. Entonces podríamos ir para nuestro modelo, definir una propiedad. Aquí no tenemos las que creamos la otra vez, que fuera un número entero. Lo voy a llamar rp initial tv to inspect. Es una propiedad del modelo de la cual podemos hacer uso. Entonces vamos a facility, a procesos. Ahora no le ponemos aquí un 10. Le decimos, oye, el número que tienes que utilizar es el valor que contenga la propiedad rp initial stock to inspect, tv to inspect. Si le damos 10, 10 o el valor que sea. Entonces ahora esto irá a leer la propiedad. Por eso cuando vamos a Facility, como ocurría en el vídeo anterior, hacemos clic y nos aparece un clic en cualquier área que no sea un objeto. Entonces tenemos aquí una nueva propiedad. Entonces le podemos decir una. Entonces estamos dando la propiedad 1 y el proceso va a leer ese 1. Entonces cuando vamos a ejecutar, vamos a step. En este caso llegan las 3 que genera el source. Y a partir de ahí empieza a correr, porque el source están llegando las entidades de 3 en 3, tal como está configurado. Podríamos poner que llegaran de una en una y poner un time offset de 1 minuto. Eso quiere decir que no va a llegar ninguna al estado inicial y la única que va a llegar en 1 minuto, pues eso, ocurrirá, tendrá que transcurrir 1 minuto hasta que llegue. Con lo cual ahora sí que podemos ver claramente que al ejecutar, esta es en tiempo cero la entidad que llega con el proceso de inicialización, que pasa a procesarse. Y ahora avanza el tiempo y en 0,9 es cuando ha terminado y avanza. Y será posteriormente en el minuto 1 cuando llegue la primera ya generada por el source. Entonces en este caso lo que hemos hecho, insisto, como ejercicio de repaso es crear una entidad para que el proceso no tenga un 10 aquí incluido, sino que lea una propiedad. Esa propiedad también podría ser algo que podríamos utilizar en nuestros experimentos. Es decir, en función del stock inicial del que parto, cómo evoluciona el sistema. A corto plazo tendrá impacto, pero en el régimen permanente el stock inicial no tendrá impacto. Y lo mismo podemos hacer cuando el modelo termina, es decir, cuando el modelo termina podemos
introducir algún tipo de proceso para que haga algún recuento final, para que haga algún tipo de cómputo y obtener así resultados interesantes, objeto de análisis. Y luego tenemos la posibilidad de hacer algo cuando termina el tiempo de calentamiento. Existe la posibilidad, aunque no lo comentaré con detalle, de fijar el tiempo de calentamiento al ejecutar un modelo. Pasado ese tiempo de calentamiento, todas las variables, toda la información del modelo se reinicializa y a partir de ahí empezamos a contar. Entonces nos puede interesar hacer algún tipo de cómputo justo antes de que comencemos a tomar datos pasado ese tiempo de calentamiento. Otros steps comunes y que son bastante utilizados, uno es el evento fire, que es algo así como la velocidad del trigger, es como algo que va a desencadenar cosas y que vamos a ver con detalle en el vídeo sobre los eventos. Otro es el end transfer, que lo que hace es el complemento al transfer, que de momento no lo hemos utilizado, pero a veces habría que utilizarlo, ya veremos, y que de alguna forma da por finalizada una transferencia de una entidad entre dos objetos. Y el step search, que como su propio nombre dice, busca entidades u otro tipo de elementos entre un conjunto de elementos de la misma naturaleza. Y eso lo veremos también en el vídeo relacionado con estaciones. Y por último, conviene tener en cuenta que existe la posibilidad de mover los brazos o las ramas de los steps, en este caso, aunque en este caso no tenga demasiado sentido. Supongamos que este trozo de código pues, se puede reutilizar o se debe reutilizar en algún caso, pues podemos hacer que una vez que el intento de destrucción de una entidad puede ser que falle por algún motivo, pues nos interesaría volver aquí. En este caso, insisto, no tiene sentido, pero antes que repetir un conjunto de steps idénticos en diferentes partes de un proceso, puedo hacer uso de las ramas que me permitan devolver el flujo de la lógica a algún punto para reutilizar código que he desarrollado previamente. Así que a modo de resumen, los procesos permiten construir lógica compleja a base de la composición de instrucciones elementales de diferente tipo. Hemos visto la posibilidad de crear objetos, de crear entidades, de destruir entidades, de asignar valores a propiedades y de transferir entidades. Y esos elementos son los steps, de los cuales, insisto, hemos visto algunos. Y se pueden desencadenar los procesos de tres maneras. O bien, porque un proceso tiene incorporado, un objeto tiene incorporado un add-on process trigger, de tal forma que el objeto, cuando le pasa algo, llama a un proceso y ejecuta lo que corresponda. Dos, porque un proceso que hemos desarrollado está pendiente de que algún evento ocurra, como pasaba cuando entraba una entidad al nodo de salida de la inspección, del ajuste, perdón. Y por último, el tercero es por unos procesos especiales que se ejecutan automáticamente al principio de la ejecución, al final de la ejecución o al final del tiempo de calentamiento. En el siguiente vídeo vamos a ver el uso de las estaciones, para cuyo uso es natural el uso de procesos que gobiernen la entrada y salida de entidades en unos elementos especiales que las albergan para poder representar, por ejemplo, stocks de entidades o de piezas en algún tipo de sistema. Así que veremos eso en el próximo capítulo. Hasta luego, muchas gracias.